Ya, ahí estamos grabando, así que adelante. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar algunas palabras breves, una síntesis de algunos trastornos conversivos, como los que aparecen a continuación. Esta es la hoja de ruta. Y vamos a partir por algunas convulsiones psicogénicas no epilépticas. Estas van a ser alteraciones paroxísticas, o sea, que van y vienen, limitadas en el tiempo, y pueden tener algunas manifestaciones como signos y síntomas de la esfera motora, sensorial, autonómico y cognitivo, que van a parecerse superficialmente a una crisis epiléptica, pero que no son causadas por actividad epileptiforme de base, y estos estarían más allá del control voluntario. Se cree que a la base de estas crisis psicogénicas no epilépticas habría un trastorno disociativo conversivo que explica el cuadro. Desde el punto de vista epidemiológico, se cree que hay una incidencia de hasta 5 personas por cada 100.000 habitantes por año y una prevalencia variable entre 2 a 33 por 100.000. En general, suele ocurrir entre la segunda y la cuarta década de la vida, con un predominio de mujeres sobre hombres, y fuera de este rango etario suele ser una similar, unos a uno. Hasta un cuarto de los pacientes referidos a centros de epilepsia por convulsiones refractarias van a ser diagnosticadas con crisis psicogénica, y hasta la mitad de los pacientes con estatus epiléptico refractario tendrían a la base una crisis psicogénica. Y es también relevante decir que hay un retraso en el diagnóstico de más o menos 7,6 años. Un tercio de estos pacientes en algún momento va a ingresar a la UCI, y la coocurrencia con epilepsia subyacente es bien variable. Algunos describen entre un 5 y un 22%, e incluso algunas personas dicen que hasta un 50%. El contexto en el que se habla es el paciente que están acompañados, generalmente por algún familiar, algún personal de salud, o sea, en general no ocurren cuando están solos y tampoco ocurren durante el sueño, y van a tener algunos desencadenantes, como por ejemplo cualquier estresor psicosocial, pero esto también puede ocurrir en epilepsia, y algunos testigos, como familiares o personal de salud, van a asociar que cuando el paciente está más estresado emocionalmente, se exacerban las crisis. Entonces, esta es una tabla de resumen que nos da algunas orientaciones sobre cómo poder diferenciar una crisis epiléptica versus una crisis psicogénica. Con respecto a la duración, la crisis epiléptica sería más bien breve, o sea, menor a 2 minutos. En cambio, las psicogénicas suelen ser más largas, aproximadamente mayor a 2 minutos. Con respecto a los ojos o la apertura palpebral, en epilepsia pueden estar abiertos. En cambio, habitualmente las crisis psicogénicas están cerrados y están forzadamente cerrados. O sea, uno al intentar abrir los ojos, esto tiene cierta resistencia. El nivel de conciencia durante la crisis está abolido en la crisis epiléptica. Sin embargo, en la crisis psicogénica puede haber cierto grado de pérdida incompleta, todavía hay cierta respuesta de estímulos. La actividad motora en la epilepsia es estereotipada, sincronizada. En cambio, en las crisis psicogénicas es más bien variable, puede tener movimientos de distintas partes del cuerpo. El empuje pélvico es muy descrito como bien llamativo y bien característico de las crisis psicogénicas. Además, se describe que pueden rodar, tener epistótonos, y en realidad una clínica que es bien variable. Habitualmente no tiene fenómenos de vocalización la epilepsia, en cambio las crisis psicogénicas sí pueden tener algunas. La atonía ictal prolongada es más bien rara en la epilepsia, pero puede ocurrir en crisis psicogénicas, y algunos síntomas autonómicos como la incontinencia es más común en epilepsia, pero también puede ocurrir en crisis psicogénicas. La mordedura de la lengua suele ser común en epilepsia, sobre todo lateral de la lengua. En cambio es poco común en las crisis psicogénicas. Y bueno, los síntomas autonómicos pueden aparecer también en epilepsia como cianosis, alteraciones hemodinámicas. En cambio, las crisis psicogénicas son más bien poco comunes, y lo característico del posictal en la epilepsia es que se caracteriza por confusión, somnolencia, amnesia del episodio, cambios en el patrón ventilatorio como una ventilación profunda, lenta, y puede haber cefalea posterior. En cambio, en las crisis psicogénicas, el paciente más bien va a despertar rápidamente, va a estar orientado de manera precoz, y puede recordar algunos eventos durante la crisis, y suele tener una ventilación más bien superficial, rápida y poco profunda. Entonces, con respecto al estudio diagnóstico, algunas crisis epilépticas no van a tener cambio en el electroencefalográfico, sobre todo aquellas que son muy profundas o en la parte basal del cerebro, ya sea corteza cingulada, entre otras. Y hay algunas dificultades clínicas, sobre todo la epilepsia del lóbulo frontal, debido a que algunos síndromes epilépticos que afecten la corteza prefrontal pueden manifestarse con síndromes hipermotores, como gestos bizarros, risas, gritos y movimientos alternantes. Entonces, esto varía un poco de lo clásico de la epilepsia, que serían movimientos más bien estereotipados. Y
La otra característica es que pueden reorientarse rápidamente y tener un patrón ventilatorio similar a la crisis psicogénica, o sea, una ventilación más bien superficial. Entonces, este subgrupo es más bien difícil hacer el diagnóstico solo con la clínica. Y bueno, pueden haber algunos otros trastornos del sueño, del movimiento o síncopes asociados que también pueden actuar como factor confundente. Entonces, el gold standard para el diagnóstico es la videoelectroencefalografía, donde además de capturar el patrón eléctrico superficial de la cabeza, se graba al paciente. Entonces puede haber el correlato motor con electroencefalográfico. Ahora, la ILAE propone algunos criterios diagnósticos y da estos 4 grupos, partiendo por el diagnóstico posible, el cual tiene una historia de crisis epiléptica, o sea, crisis convulsiva, que puede ser presenciado por el testigo, por el autorreporte del paciente, pero que no tiene un electroencefalograma que apoye el diagnóstico. La probable es que tiene la historia, fue visualizada por un clínico quien está viendo, revisando videos, estando presente durante una crisis, observó algunos signos típicos de las crisis psicogénicas, pero no hay un electroencefalograma que apoye el diagnóstico. La establecida clínicamente tendría la historia de crisis, fue visualizada por un clínico experto en trastornos epilépticos, tiene la semiología típica y además tendría un electroencefalograma negativo en donde se espera que hubiese actividad epiléptiforme, por ejemplo, durante la crisis. Y ya la documentada es la misma característica, o sea, historia con un clínico por experiencia, pero además esta semiología típica se observa en el video electroencefalograma, por ejemplo, la aparición de actividad motora, pero con un patrón de vigilia en el electroencefalograma. Serían entonces aquellos hallazgos que son concordantes con una crisis psicogénica. Ahora, entonces, con respecto a más detalle, el electroencefalograma de rutina, o sea, sin el video tendría baja sensibilidad. Habíamos hablado de que no todos las crisis epilépticas se pueden detectar bajo el electroencefalograma. Además que es un estudio negativo, quiere decir un electroencefalograma sin alteraciones, tampoco descarta la epilepsia ni confirma una crisis psicogénica, debido a que hasta un 10% de la población normal podría tener alteraciones electroencefalográficas y no tener ningún correlato epiléptico. Y también habíamos hablado de que el electroencefalograma no muestra algunas variables de la epilepsia. Y podrían haber anomalías interictales aproximadamente en el 18% de los pacientes con crisis psicogénica, entonces tampoco es algo muy específico. Y bueno, con respecto a otros biomarcadores, como por ejemplo la prolactina, esta tendría algunas limitaciones de sensibilidad, debido a que solo estaría elevada en un 60% de las crisis tónico-clónicas generalizadas, en las parciales complejas solo un 46% y un porcentaje menor para las crisis parciales simples. Entonces, con respecto a la sensibilidad estamos bastante disminuidas, y estas mismas características podrían extrapolarse a algunos otros biomarcadores como la creatinina quinasa, la LDH o la PCO2. Con respecto a neuroimágenes, una anomalía estructural de la resonancia nuclear magnética del cerebro sugiere la causa anatómica de epilepsia. No obstante, un 10% de la resonancia van a estar alteradas en los pacientes con crisis psicogénica, y también pueden haber pacientes con epilepsia sin tener necesariamente una resonancia alterada. Así que, como habíamos dicho, algunos hallazgos apoyan el diagnóstico, pero no son confirmatorios. Desde el punto de vista de la evaluación psiquiátrica, entonces se habla que hay distintos modelos que explicarían por qué pacientes pueden desarrollar crisis psicogénica. Uno sería un fenómeno más bien disociativo, donde habría exposición a eventos traumáticos, antecedentes de TEPT, y esto, al reaparecer eventos vitales estresantes en el ciclo vital, podría manifestarse estas crisis psicogénicas. Y también lo que apoya este modelo teórico es la presencia de otros trastornos disociativos a la base. Con respecto al modelo de función psicológica, se propone que las crisis psicogénicas serían un mecanismo de defensa y que tendrían a la base relaciones familiares disfuncionales, con un estilo de apego inseguro, y que en el fondo las crisis también aparecerían en situaciones vitales estresantes, y particularmente los pacientes que tendrían esta manifestación tendrían algunas dificultades en el procesamiento emocional, como alexitimia o disregulación emocional. Y el otro modelo es con respecto al comportamiento aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Que la exposición a modelos de epilepsia, ya sea tener una epilepsia comórbida o algún familiar con epilepsia,
Genera en el paciente reconocer patrones y utilizarlos de manera ganancial, ya sea para obtener algún beneficio de seguro social, liberarse de alguna tarea, entre otras cosas. Entonces, con respecto a algunas palabras de tratamiento, lo importante es poder comunicar el diagnóstico al paciente, en la evaluación psiquiátrica, evaluar algún trastorno comórbido, ya sea fenómeno asociativo, algún trastorno de la personalidad, entre otros. El tratamiento debe ser individualizado y las recomendaciones son en realidad basadas en estudios observacionales y algunos, muy poquitos RCT. Con respecto a la terapia cognitivo-conductual, hay dos RCT disponibles en el cuales se menciona que sería útil en pacientes en los cuales las crisis psicogénicas van a actuar como una respuesta disociativa a circunstancias estresantes. Se dice que disminuye la frecuencia de las crisis, pero en general los pacientes que tienen crisis psicogénicas las mantienen durante mucho tiempo después de hecho el diagnóstico. Entonces, en general van a mantener crisis, pero va a ser menos limitante. Y uno de estos ensayos clínicos, de estos RCT, demostró mejoría en síntomas ansiosos, depresivos y la calidad de vida y funcionamiento global. Con respecto al tratamiento farmacológico, si no hay una epilepsia concomitante, si no hay alguna otra indicación de fármacos antiepilépticos, la idea es ir retirándolos progresivamente y tratar comorbilidades como trastornos depresivos o ansiosos. Ahora, con respecto a los psicofármacos, la sertralina sola no demostró reducción significativa en ninguna esfera sintomática, pero sí al asociarse a terapia cognitivo-conductual habría un 59% de mejoría clínica comparado con solo un 51% con la terapia cognitivo-conductual sola. Entonces, el pronóstico de las terapias serían efectivas en el corto plazo, pero a largo plazo en general se mantienen muchos síntomas. A los 11 años desde la primera crisis, más o menos 2/3 de los pacientes van a continuar teniendo episodios, la mitad van a tener algún tipo de pensión y solo una minoría van a vivir sin crisis y van a ser económicamente activos. Por lo tanto, es una patología en general de mal pronóstico. Hay algunos factores que van a indicar un mal pronóstico, como por ejemplo tener una epilepsia comórbida, alguna comorbilidad psiquiátrica, ser policonsultante en el servicio de urgencia y recibir algún tipo de pensión. Y algunos indicadores de buen pronóstico, como un nivel socioeducacional alto, que el diagnóstico sea más bien en la juventud y ella recibió alguna intervención precoz, que acepte el diagnóstico, que tenga una red de apoyo, que esté trabajando y que en general tenga bajos niveles de somatización y despersonalización. Ahora, pasando a otro tema, vamos a hablar sobre el trastorno del movimiento psicógeno. Ya van a ser estos algunos de los tópicos que se van a hablar. Como generalidades, el diagnóstico de los trastornos del movimiento psicógeno, más que ser un diagnóstico de descarte, tiene que ser un diagnóstico que tenga algunos hallazgos clínicos positivos, que los vamos a ir desglosando más adelante, como por ejemplo la variabilidad, ya sea en la localización, en las características, como por ejemplo la dirección, que sea inconsistente, o sea, en una evaluación aparezca de una forma, luego de otra forma, que sea sugestionable, es decir, ante algunas intervenciones los síntomas pueden aumentar o disminuir, distraíble, al hacer alguna otra actividad los síntomas se reducen o ceden, o sea, los signos, o suprimibles ante alguna otra tarea. Y algunos estudios que se utilizan van a ser estudios de imágenes y neurofisiológicos. Ahora, en general se habla de una incidencia anual estimada entre 4 a 12.000 por 100.000 habitantes, sería más común en mujeres y el promedio de edad sería los 50 años. Tiene en general también, al igual que las crisis psicogénicas, un pronóstico más bien pobre y este pronóstico va a estar dado por el tiempo de duración del cuadro, o sea, cuadros con menor tiempo de duración, con una intervención más bien precoz, tendrían mejor pronóstico. Características de la historia clínica serían de aparición más bien súbita, de progresión rápida, que la enfermedad, que puede haber una enfermedad de injuria preexistente y los síntomas episódicos, o sea que en un tiempo delimitado aparecen, luego pueden desaparecer. Además, estos pacientes pueden tener somatizaciones múltiples y algo bien característico es que en general suelen ser profesionales de la salud, o sea que conocen algún grado de la clínica que pueden presentar los pacientes afectados por estos cuadros. Al examen general se puede apreciar el fenómeno de la bella indiferencia, es decir, el paciente puede estar contando algo bien acongojador, algo bien terrible, pero con una sonrisa en la cara, más bien como sin un correlato emocional. Y algunos como hallazgos generales se describe, por ejemplo, el espasmo de convergencia, que
el paciente al mirar un objeto alejado va a haber cierto grado de miosis y de desviación de la mirada conjugada hacia adentro. Al examinarse, por ejemplo, fenómenos de fuerza, el paciente puede inicialmente generar resistencia, pero luego cede fácilmente. Y algunos signos sensoriales no anatómicos que no tienen como alguna correlación con lo que está presentando el paciente. Puede además manifestar como mucho esfuerzo, mucho dolor durante la evaluación, puede haber cierto grado de enlentecimiento y como cierto grado de hiperarousal. Pero esto lo vamos a ver en detalle con cada patología. Hay algunos signos nucleares de los trastornos del movimiento psicogénicos, como por ejemplo la variabilidad, que esta puede ser en la frecuencia del movimiento, de repente puede ser más acelerado, otros más lento. La dirección, por ejemplo, en el temblor puede ser de pronosupinación y luego variar a flexión-extensión. Y la localización corporal igual va a ir variando. Se describe el fenómeno como de aplastar un topo, que es este como juego donde uno le da un martillazo a un topo y aparece en otro lado. Lo mismo aparece con el patrón del movimiento psicógeno, donde, por ejemplo, si uno suprime el movimiento en un lugar, este aparecería, por ejemplo, en el cuello, en alguna otra extremidad. La distractibilidad se refiere como a la disminución o el cese de los movimientos involuntarios cuando se ocupan pruebas mentales, como por ejemplo el oponer los dedos o alguna tarea verbal, y saber entonces esta disminución o cese de los signos. La entrenabilidad quiere decir que los movimientos anormales van a adquirir la misma frecuencia o armonía de los movimientos voluntarios en otra extremidad. Por ejemplo, si esta sería la manifestación psicógena y yo le digo al paciente que mueva esta mano, entonces van a adquirir la misma frecuencia. Y la sugestionalidad es que, por ejemplo, yo al hacer alguna prueba, los signos pueden aumentar o disminuir. Por ejemplo, al aplicar un diapasón, podrían o aumentar o disminuir el temblor. O sea que en el fondo hay algún grado de respuesta ante alguna evaluación externa. Y bueno, algunos otros, como por ejemplo, que en general suelen ser de aparición súbita, remitir espontáneamente, lo mismo, interferencia de doble tarea, al hacer alguna otra actividad, como alguna tarea cognitiva, por ejemplo, leer, los síntomas disminuyen. Por ejemplo, si un paciente está con temblor de alguna extremidad y se le dice que rápidamente mueva otra, el temblor transitoriamente igual se disminuye. Y esto que hablábamos anteriormente, el signo del golpe de topo, que si por ejemplo yo tengo un movimiento normal en este lado y lo suprimo, este aparecería en otra extremidad o aparecería en alguna otra parte del cuerpo. Entonces, vamos a ver un video donde van a aparecer algunas características que hablamos anteriormente. Entonces aquí se ve el fenómeno de distractibilidad donde disminuye la sintomatología. Aquí se ve el fenómeno de entrenabilidad, se fijan, adquiere la misma frecuencia del movimiento de la mano, del movimiento del cuello. Entonces son algunos elementos que apoyan el diagnóstico de algo psicogénico. Ahora, con respecto al temblor psicogénico, es el más común de los trastornos del movimiento psicógeno. Tiene esta característica que tiene variabilidad en la frecuencia y la dirección. Puede presentarse en el reposo, al mantener una postura o con los movimientos, lo que lo diferencia de algunos otros trastornos del movimiento como el Parkinson, que en general suele disminuir con los movimientos, en cambio esto está presente en ambas esferas. Puede tener también un temblor corporal total, la interferencia de doble tarea, y lo mismo que habíamos hablado anteriormente, o sea, al estar haciendo un movimiento rápido con la otra extremidad, la clínica de la extremidad afectada disminuye. Con respecto a la distonía psicogénica, esta es más bien de aparición súbita, a diferencia de la orgánica, que suele ser más bien larvada. Hay una progresión rápida hacia la distonía fija, o sea, en el fondo, los pacientes que inician una distonía orgánica en general suele ser algo también larvado. El dolor aparece también de forma tardía en la orgánica, sin embargo, aparecería de forma precoz en la distonía psicogénica. No tendría la característica del truco sensorial que sí tiene la distonía orgánica, que en el fondo al estimular algún nervio periférico contralateral o adyacente, disminuiría la clínica motora. Por ejemplo, el paciente con alguna distonía cervical, al estimular el rostro, suele disminuir la clínica y luego al soltar vuelve a aparecer.
Habitualmente no empeora con la acción y el fenotipo más común en la psicogénica sería la flexión plantar con inversión del pie asociada a debilidad, pero también podría presentarse en la mano o a nivel del cuello. Con respecto a la mioclonía psicogénica, esto sería más bien movimiento espasmódico de las extremidades, cabeza o tronco, que característicamente se asocian a muecas faciales o a cierre palpebral forzado, que esto en general no lo suelen tener las mioclonías orgánicas, es episódicas, arrítmicas, muy variables, que no persisten durante el sueño y suele afectar la cara. O sea, eso es muy característico. Pacientes que, por ejemplo, espasmo y como que hacen como muecas faciales, suelen tener también una oscilación más lenta que las mioclonías orgánicas y pueden partir incluso antes del estímulo. O sea, antes de golpear la extremidad, el paciente ya está teniendo cierto grado de mioclonía. Con respecto al trastorno de la marcha psicógena, vamos a ver algunas características que también son bien llamativas. Entonces, si uno se fija en los pies, se ve también el fenómeno de distractibilidad. O sea, al hacer los movimientos con la mano, los movimientos de los pies van a ir disminuyendo. Aquí también se ve otro fenómeno que es como el fonambulismo o la marcha del que camina sobre la cuerda, que en el fondo tendrían como una exageración de elementos compensatorios para evitar una probable caída. Y también se ve el fenómeno de astasia a base, que en el fondo es esto como que el paciente tiende a caerse, pero rápidamente se incorpora. Eso también es bien característico de los trastornos de la marcha psicogénico. Es lo que acabamos de ver. Estos pacientes además suelen caminar como apoyados sobre las paredes, o sea, caminar como bien afirmados de las paredes. Y bueno, algunas características serían un examen neurológico que es negativo para espasticidad, neuropatía o algún grado de disfunción cerebral. Las pruebas de fuerza son normales, pero a pesar de eso son incapaces de sostener su propio peso. Eh, Algo se vio en esta paciente que al intentar caminar como que jadeaba y tenía cierto grado de resoplido, como exageración del esfuerzo físico, cierto grado de lentecimiento psicomotor. El pandeo de rodillas se refiere a que el ir caminando como que las rodillas se van como flexionando y de alguna manera igual genera fenómenos como de inestabilidad, pero el paciente nunca se cae. Y esta como atracción magnética, o sea, ir caminando como pegado con las manos en las paredes. Esto es como mecanismo compensatorio, esto de caminar como quien camina sobre una cuerda, es un fenómeno de anastasia abasia. La respuesta del pull test, o sea, el paciente con los ojos cerrados, de pie y con las extremidades juntas, uno al empujarlo, tendría una respuesta exagerada, como de levantar los brazos, como estar a punto de caerse, muy exagerado. Sin embargo, van a haber algunas situaciones especiales como la enfermedad de Huntington, ataxia espinocerebelar, la disquinesia inducida por levodopa o la disquinexia paroxística, que van a poder tener algunos elementos del trastorno de la marcha psicogénico, pero bueno, esto va a quedar a cargo del neurólogo hacer el estudio diferencial. Con respecto al parkinsonismo psicógeno, este puede verse de manera aislada o asociada a la enfermedad de Parkinson. Como habíamos visto con las crisis psicogénicas, los pacientes con epilepsia igual pueden tener crisis psicogénicas y los pacientes con enfermedad de Parkinson también pueden tener un parkinsonismo psicogénico. Es mucho más común en mujeres jóvenes, ¿ya? Se asocia a depresión comórbida, pueden haber movimientos sucesivos rápidos con esfuerzo excesivo, enlentecimiento, alteraciones del habla como susurrada, tartamudeada. El temblor característicamente va a afectar la mano dominante y tiene las características propias del temblor psicogénico, o sea, la variabilidad, la distractibilidad, la entrenabilidad. O sea, las características que vimos previamente no disminuyen con la acción, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, desaparece el caminar y la marcha puede ser esforzada o arrastrando los pies. Y otros elementos, como por ejemplo los movimientos faciales psicógenos, van a ser en general espasmos faciales. El fenotipo clásico es la contracción unilateral del platisma, más dirección de la comisura labial hacia abajo, o sea, como
movimiento como de esa línea, tónicas, episódicas, y puede ir alternando de lado a lado. Y también puede haber otros fenómenos como espasmos de la hemicara inferior o blefaroespasmo psicogénico, que es bien característico. Es como que el paciente, de alguna manera, genera como una línea en los ojos porque como que activamente intenta demostrar el espasmo, pero sin contractura del músculo orbicular del ojo, que sería que en vez de ser así, suele ser como así. No sé si se aprecia en la cámara, pero eso es como la característica. Y aquí vemos un ejemplo entonces de la división de la comisura más una contracción del platisma ipsilateral. Ahora, esto es algo ejemplificatorio de algún otro tipo de mioclonías que pueden ser también psicógenas. Esta es la mioclonía del paladar. Ahí vemos que tiene estos como espasmos del paladar blando, pero que tendría estos fenómenos de distractibilidad al examinarse. Entonces, al realizar una tarea se ve como la clínica disminuye. Bueno, también se describen los tics psicógenos, que serían de los menos comunes de los movimientos psicógenos, y tiene algunas características que son difíciles de distinguir de los tics orgánicos. Bueno, algunas que las diferencias que no tendrían esta como sensación de urgencia o como de inminencia de tener que realizar el movimiento tipo tic. Son incapaces de suprimir los movimientos, no tendrían historia de un trastorno obsesivo-compulsivo comórbido, un trastorno por déficit atencional, hiperactividad. No tendría también la progresión rostrocaudal de los tics orgánicos, es decir, que parten en el rostro y se extienden hacia el resto del cuerpo. Estas estarían más bien limitadas al rostro o a alguna otra zona corporal. Ahí va a interferir con los movimientos normales. Y también se describe la disquinesia paroxística psicógena, que tendría algunos desencadenantes como el estrés, el alcohol, ruidos intensos, y a diferencia de las que son de las disquinesias paroxísticas orgánicas, que son estereotipadas, esto, como todos los movimientos psicógenos, van a ser muy variables. Entonces, recalcar que para establecer el diagnóstico, más que ser un diagnóstico de exclusión, tendría que tener estos criterios positivos que vimos anteriormente, idealmente a cargo del neurólogo que esté entrenado en esto, y parte del tratamiento va a ser explicar el diagnóstico con harta detención, con harto detalle al paciente para que evitar la angustia y que pueda hacer cierto grado de conciencia de enfermedad. No hay consenso con respecto a las medidas de tratamiento, se describe un enfoque multidisciplinario, la psicoterapia podría ayudar a identificar estresores, desarrollar estrategias de coping o afrontamiento, tratar comorbilidades psiquiátricas como algún trastorno del ánimo, y se describen también algunas terapias físicas como el reentrenamiento motor, la autoobservación, o sea, que el paciente se grabe, se vea en un espejo, que se dé cuenta de alguna manera de los fenómenos motores que está teniendo. Y también la psicoeducación de alguna manera igual ayuda a disminuir la frecuencia de los síntomas. Con respecto a la fisiopatología, se describe que había alteraciones de la unión temporoparietal derecha que estaría conectada con regiones sensoriomotoras bilaterales, y estas estarían disminuidas al analizarse con resonancia magnética funcional. Habría también, al igual que las crisis psicogénicas, como un procesamiento emocional disfuncional, por ejemplo, alexitimia, y alteraciones del sistema límbico como una hiperexcitabilidad de la amígdala y un bajo tono vagal. Estas son propuestas, ¿ya? A modo de conclusión, entonces, los trastornos psicogénicos del movimiento son un campo de desarrollo, todavía está como floreciente, y los estudios para identificar los procesos subyacentes aún no están bien descritos, y se describe un tratamiento multidisciplinario, pero en general esto solo en base a sugerencias, no hay como ensayos clínicos que avalen las terapias de manera concluyente. Entonces, vamos a pasar al último tema, que es el compromiso de conciencia funcional, los cuales serían ataques disociativos prolongados de inmovilidad con disminución o sin respuesta a estímulos externos. Esto entonces, la evaluación en general va a ser entonces el paciente en un estado presunto de coma, que quiere decir que no se mueve, no responde a estímulo. La historia, si bien el paciente va a estar en estado de coma, no la va a poder entregar, sino algunos familiares podrían decir qué medicamento está usando,
de qué manera se presentó el síntoma, si fue algo larvado, súbito, y el examen general igual orienta el diagnóstico, o sea, descartar que no tenga meningismo, que no tenga fiebre, que no tenga signos de trauma como equimosis, fracturas, entre otros. El examen neurológico igual nos va a dar ciertas pistas diagnósticas que vamos a ir evaluando más adelante, y exámenes como neuroimagen o pruebas funcionales nos apoyan el diagnóstico. Entonces, dentro de las causas probables se definen estas 5: el coma funcional, el estupor funcional y el pseudoestatus epilépticos, que las 3 se van a agrupar como en estos como comas psicogénicos, también llamados conversivos o histéricos, y otro subgrupo que sería el estupor en la catatonía, la depresión o la manía, y el otro sería el coma facticio fingido, que vamos a ir viendo en detalle. Entonces, el estupor funcional, al coma funcional lo podemos entender como un continuo, o sea, partir de un paciente que está con cierto grado de mutismo, cierto grado de aquinesia, pero que sin embargo responde a algunos estímulos, a pasar del paciente que en esas mismas características no tiene ninguna respuesta a estímulo, y ahí estaríamos hablando de un coma funcional. Algunas definiciones hablan de que sería un episodio que se asemeja a un coma, pero con compromiso de la respuesta a estímulos externos que es bien prolongado. O sea, estos pacientes pueden tener una tolerancia al dolor tremenda y estar haciéndoles pruebas de dolor como la estimulación del esternón o de las uñas y aguantar más de 30 minutos así. Hay evidencia inequívoca de que la función cerebral es similar al estado de vigilia, que eso lo vamos a estar viendo más adelante. Sin embargo, el paciente lo vive con una experiencia genuina e involuntaria, entonces siempre genera cierto grado de angustia y no se explica por un trastorno conmorbido psiquiátrico. A diferencia del estupor en trastornos psiquiátricos, que se caracteriza por mutismo aquinético más una aparente vigilia, ya esto ya no sería un estado de coma, sino que sería un estado más bien estuporoso. Y aquí el texto de referencia divide el estupor depresivo, que sería de instalación lenta, larvada en tiempo, asociada a toda la clínica depresiva como anedonia, alteración de los ciclos circadianos, características melancólicas, entre otros. Y en la catatonía, al menos como lo describe el texto guía, se describe entonces como una rigidez muscular que desaparece con los movimientos voluntarios, más otros signos catatónicos como los ecofenómenos, la catalepsia, pseudoflexibilidad seria, entre otros, y que tienen una respuesta positiva a benzodiazepina. Bueno, además en los trastornos psiquiátricos pueden verse algunos cuadros que son confundentes, como el síndrome neuroléptico maligno, que tiene compromiso de conciencia, alteraciones autonómicas como hipertermia, inestabilidad hemodinámica, puede haber elevación de la secada, leucocitosis, o el síndrome serotoninérgico, que también asocia al uso de cualquier molécula que actúe sobre los niveles de serotonina, puede haber compromiso de conciencia, hiperreflexia, diaforesis, clonus, entre otras cosas. Entonces, siempre hay que tenerlo como de alguna manera dentro del diferencial. El trastorno facticio, a diferencia del trastorno por simulación, no tendría un fin ganancial. A la base tendría algún trastorno funcional que al presentarse de manera extrema podría presentarse como un coma facticio. Hay una exageración deliberada de los síntomas previamente. Y también, como todos los trastornos psicogénicos, hay algún evento estresante a la base. Con respecto al coma funcional, hay una revisión de 25 reportes de casos en 12 artículos distintos, donde hay una tendencia al sesgo de selección, quiere decir, los pacientes ingresan ya con el diagnóstico hecho por algún especialista, las variables o las definiciones son bien variables, o sea, algunos hablan de psicogénico, otros histérico, otros conversivo, entonces no hay como una unidad en el reporte de casos. Pero sí, lo que se habla es que habría una inconsistencia entre los signos neurológicos y el sustrato anatómico fisiológico esperado. Lo mismo, o sea, el contexto en el que se establecerían serían problemas emocionales, algún evento vital estresor a la base. La prevalencia es más bien baja, o sea, en este estudio, por ejemplo, de 500 casos de coma de causa desconocida, solo 8 serían comas de causa psiquiátrica, y en este otro estudio de casi 2.200 pacientes que ingresan a la UCI por coma, solo el 0.3 tendría un coma funcional. Ahora, yo creo que esto es de lo más relevante de esta parte de la presentación, algunos hallazgos clínicos que nos hacen sospechar cuando el coma sería de origen funcional. Se describe el signo de la mirada, donde el test evalúa la mirada del paciente mientras se gira de un lado a otro, y lo que se describe en el coma funcional es que la dirección de la mirada siempre estaría mirando hacia el piso. Entonces, uno al moverlo hacia el otro lado, la mirada cambia, pero vuelve a mirar al piso al estar mirando al otro lado. A diferencia del coma orgánico, donde hay una mirada fija y sin movimiento espontáneo.
Al intentar abrir los párpados, en el coma funcional hay una resistencia activa y al lograr abrirlo, posteriormente estos se cierran rápidamente, a diferencia del coma orgánico, donde se logra abrir sin resistencia y al dejar de abrirlo, los párpados se cierran de manera lenta y constante. También se describe el fenómeno de ver al abrir los párpados. Entonces, al intentar abrir los párpados del paciente, se ve como las córneas o la mirada se torna hacia arriba. En cambio, en el coma orgánico esto no ocurre. El signo de Harvey se describe como la aplicación de un diapasón en la mucosa del septum nasal. Entonces, en los comas funcionales generaría un cierto grado de reacción de estímulo doloroso, en cambio en el orgánico no habría respuesta. Lo otro que está súper bien descrito es la prueba de la caída de mano sobre el rostro, donde al levantar la mano del paciente y dejarla caer sobre el rostro, este se protegería dejando que la mano cayese adyacente a la cara, nunca golpeándose la cara. Sin embargo, en el coma orgánico la mano va a caer sobre el rostro. Lo mismo con la tasa de descenso. Al levantar la extremidad y dejarla caer, en el coma orgánico habría cierto grado de retención transitoria del tono, en cambio en el coma orgánico la mano caería como un peso muerto. Ante un estímulo doloroso, va a ser el paciente como en su totalidad que se retira, en cambio en el coma orgánico solo la extremidad se va a retirar como un mecanismo de reflejo. Al hacer la maniobra de ojos de muñeca, esto es bien variable en el coma funcional, puede o no estar presente, sin embargo, en el coma orgánico la presencia solo va a indicar indemnidad del troncocéfalo, entonces estos son menos específicos. Las pruebas calóricas, al introducir agua fría en el conducto auditivo externo, va a generar un nistagmo de fase rápida hacia la zona contralateral estimulada y puede desencadenar en el paciente que está presuntamente en coma, náusea o vértigo, entonces igual habla de que tendría un coma funcional a la base. En cambio, esto no ocurriría en el coma orgánico. El rol del electroencefalograma es excluir un estatus no convulsivo y en el coma funcional se ve un patrón de vigilia, o sea, el paciente está despierto, pero con las manifestaciones motoras y de ausencia de respuesta a estímulo. El tratamiento en general consiste en identificar el diagnóstico, ningún signo es completamente específico, esto igual es importante, o sea, hay que hablar siempre de la totalidad del cuadro. La literatura respecto al tratamiento es más bien escasa, se habla de mecanismos de soporte, o sea, si el paciente no está comiendo, no está hidratándose, dar medidas de soporte y esa hidratación enteral o parenteral, evitar la iatrogenia. ¿Qué quiere decir esto? Evitar ingresos a la UCI que no requieran ingreso porque podría adquirir alguna infección intrahospitalaria, algún fenómeno trombótico. Y bueno, hay alguna evidencia anecdótica de que, por ejemplo, las infusiones con propofol o benzodiazepinas podrían hacer que los pacientes despierten del coma funcional debido a que habría menos drive de la corteza prefrontal. A modo de conclusión, entonces, los diagnósticos estarían basados en hallazgos clínicos positivos, habría cierto grado de superposición entre los distintos cuadros y es importante indagar sobre eventos desencadenantes que siempre hay algún factor psicosocial detrás. Estas son mis referencias. Muchas gracias. Súper bien, Juan, súper, súper bien. Eso, déjeme compartir pantalla para que podamos conversar un ratito. Ya. Bien. Oye, es un tema muy, muy interesante, ¿o no? Como que estuvo bien entretenido, así que qué bueno que funcionaran los videos, porque a veces no funcionan tan Sí. bien. Por suerte funcionaron bien y es bien, bien decidor. Bueno, obviamente igual los videos, el Continuum. Bueno, no sé si conocen esa revista, ¿ya? El Continuum. ¿Ya? El Continuum de Neurología es una excelente revista, ¿ya? Y tiene temas psiquiátricos, es por número, ¿ya? O sea, como que hay un número de cada enfermedad, o sea, de cada grupo de enfermedad, y van como renovándolo cada cierto tiempo, y cuando renuevan la siguiente, se puede honorablemente sustraer la anterior. Entonces, es una muy buena revista para los que les interesa el tema neuropsiquiátrico, tiene hartas cosas buenas, ¿ya? Es bien impresionante los trastornos funcionales de cómo uno podría tener desde cuadros más, entre comillas, sencillos a cuadros del nivel de complejidad del coma funcional, ¿ya? Es todo un tema, a mí me ha tocado ver eso, ¿ya? Antiguamente, así como old schoolmente, cuando era muy frecuente las manifestaciones del estupor psicógeno,
¿ya? Porque ustedes, bueno, quizá no, bueno, están ya un poco en la beca y todo, pero las manifestaciones, no sé si alguna vez conversamos esto, que una cosa es el contenido de un síntoma y otra es la forma de un síntoma, ¿cierto? Lo hemos discutido en algún momento. Y el contenido de un síntoma pudiese, de cierta manera, tener influencia también cultural. Dicho de otra manera, un delirio paranoide, dependiendo de en qué momento histórico se ve, podría tener el tema de los Anunnaki como ahora, pero obviamente en el siglo XVIII no existía esa temática y probablemente era de otra temática, ¿ya? Que no quita que ambos son paranoides, ¿se entiende? Entonces, a eso me refiero con la forma del síntoma versus el contenido del síntoma, ¿ya? Y en algún momento el estupor disociativo o el coma funcional eran manifestaciones relativamente frecuentes de los cuadros como más de la línea conversiva. Para los que no han tenido la oportunidad de ver esta película, hay una película que se llama Agustín, ¿ya? Que es una película que está como digamos ambientada en la época de Charcot y que la chica tiene varias manifestaciones de histeria, como le llamaban en esa época, pero muestran como los estupores psicógenos que tenía o que donde, no sé, les enterraban agujas y no sentían dolor, la paraban la acostaban entre dos sillas, así como con los bordes y se mantenían así como rígidas, ¿ya? Que obviamente el caso de Agustín es una película, bastante basada en ciertas cosas que efectivamente describió Charcot. Entonces, es bien interesante. Los que tengan la oportunidad de verla, veanla, ¿ya? Eh, Terrible también por el contexto de la mujer en la época victoriana, ¿ya? Pero, ok. Ahora, desde el punto de vista como de lo que menciona Juan, que es importante que hoy en día se entienden que los cuadros funcionales o sea, uno no hace el diagnóstico con criterios de exclusión, sino que también con criterios positivos, ¿ya? Y recordar que ninguno en sí mismo es patognomónico, así infalible, con sensibilidad y especificidad infinita, pero si vamos sumando elementos, vamos encontrando algunas cosas bien interesantes. Os recuerdo haber evaluado una vez a una paciente con ceguera funcional, en donde, por ejemplo, uno de los test es que uno le haga cruzar los dedos y achuntarle uno al otro, ¿ya? Porque eso no depende de la vía visual, de hecho yo puedo cerrar los ojos y puedo juntar mis dedos igual, sino que depende de la propiocepción, por ejemplo, ¿ya? Sí, claro, pasa que como que, ¿ya? Eh, Recordar lo que les mencioné en la clase anterior, de que la aparición de síntomas disociativos a edad tardía por primera vez en la vida, sin una historial correspondiente, sin una personalidad primordia ad hoc, sin que jamás en su vida haya manifestado nada. Por eso es importante la historia, piensen mal, ¿ya? Piensen mal en ese escenario. Crisis epiléptica. Ya les voy a mandar un documento de aprender sobre todo la semiología de las crisis focales, ¿ya? ¿Por qué eso es relevante? Porque, como bien mostró detalladamente Juan, es fácil, o no es fácil, pero es menos difícil hacer un diagnóstico diferencial cuando la crisis tónico-clónica, ¿ya? Generalizada. Cosas que a mí me han tocado ver de las crisis también que tal vez, a menos que me haya paviado, no está descrito, pero son los movimientos propositivos durante la crisis, ¿ya? Por ejemplo, una persona que está con crisis tónico-clónica, obviamente tiene compromiso conciencia en ese contexto y por lo tanto no puede tener movimientos propositivos durante la crisis. Por lo tanto, alguien con crisis tónico-clónica que se logra firmar de la manilla de la cama, es algo que no es frecuente ver, ¿ya? Pero sí que no hay que pisar el palito con algunos signos que pueden ser, o sea, que son focales, que son parte de la crisis, ¿ya? Incluyendo el aura. Recuerden que el aura es una crisis focal, ¿ya? Que después se generaliza y tiene el resto de las manifestaciones, pero es una crisis focal. Y hay auras bien singulares, bien, bien, como le digo, bien llamativas,
donde algunas de estas auras pudiesen ser fácilmente confundibles con cuadros psicógenos, ¿ya? Una de las clásicas, la epilepsia del lóbulo temporal, en donde tiene esta sensación epigástrica súper inespecífica que a veces algunos describen como que fuera, como que sintiera un movimiento circular alrededor de como que algo girara, pero, o una sensación como de angustia inespecífica que es ascendente, y que después viene el compromiso, ya sea como de que se quede solo en la focalidad y que empiece con eh, movimientos como de tipo disquinético o distónico, pero puede empezar a tener automatismo, superego, parpadeo, ¿cierto? Eh, y después puede progresar ya francamente a compromiso de conciencia. Y entre eso, recuerden, la epilepsia del lóbulo temporal es nuestra regalona desde el punto de vista psiquiátrico porque puede tener hartas manifestaciones psiquiátricas, ¿ya? Entonces, hay cuidado con ese tipo de crisis focal. Las crisis focales frontales tienen hartas manifestaciones bien interesantes, desde cosas que desde el desconocimiento pueden parecer muy psicógenas, como por ejemplo el pedaleo, ¿ya? Como por ejemplo la versión cefálica en posición del esgrimista, ¿cierto? Perdón, por otro lado. Así, varias, ¿ya? Entonces, les voy a mandar un documento de como reconocimiento semiológico de las crisis focales, otro texto que es muy, muy, muy recomendable, que me gustaría que le dieran una vuelta a adquirirlo, es el libro de la Católica de Semiología Neurológica, ¿ya? Muy buen libro, muy detallado, con harto monito, ahí la doctora White se motivó haciendo los dibujos, ella personalmente, y cada uno de los capítulos, no solamente hay un capítulo como que es muy interesante de como examen neurológico, así como tal, como uno le enseñaron en pregrado, sino que la segunda parte es semiología de trastorno específico. Semiología de trastorno del movimiento, semiología de epilepsia, semiología de IA. Súper importante y es súper enriquecedor para la clínica. Ya ahí salen todos los signos localizadores, por ejemplo, en epilepsia. Súper, súper buen libro. Completamente recomendado, el de Patricio Mellao con Sandoval, los patos, ambos patos. Eso con las crisis psicógenas, ¿ya? O crisis convulsiva no epiléptica. Ojo que en término crisis convulsiva no epiléptica no solamente entra lo funcional, ¿ya? O sea, pueden haber otras crisis convulsivas no epilépticas, ¿ya? Como por ejemplo cuando son secundarios a fenómenos sincopales, cuando son secundarios a fenómenos migrañosos, cuando son secundarios a muchas otras cosas, ¿ya? Y ahí hay que tener en consideración algunos detalles, ¿ya? Con respecto a los movimientos funcionales, probablemente los que más nos toque ver a nosotros, considerando como lo que ocupamos, porque claro, esto llega a la neurología, pero el temblor funcional es algo que probablemente lo vamos a ver, sobre todo, ojo, en pacientes que también tienen temblor. O sea, que en el fondo que no es solamente orgánico, sino que además hay un componente funcional sobreagregado. Y es importante no pisar el palito, que si uno pilla el componente funcional, no significa que no tenga el compromiso neurológico también, ¿ya? El parkinsonismo también es otra cosa que nos puede tocar ver, y las disquinesias en su amplio espectro, ¿ya? Em, y desde el punto de vista del coma funcional, la verdad es que ahí probablemente son los neurólogos los que se van a encargar de eso. Ojo con esas pruebas de despertar a los pacientes así como Lázaro, despiértate, porque la manifestación estupor psicógeno ya tiene síntomas catatoniformes finalmente, no tiene los otros síntomas como propios de la catatonía, pero es un paciente que puede perfectamente estar vigil, mutista y aquinético. Y ahí no cumple criterios de estupor y no cumple criterios de, no sé, mirada fija. Tenemos dos criterios en Boots Transit y entonces uno puede decir, ah, ya, ok. Pero hay otros fenómenos que no están presentes, ¿ya? Y muchas veces uno cuando tiene la duda, lo que uno hace es observar, ¿ya? Y digo observar porque a veces si uno comete el atarantamiento de meter una benzodiazepina y mejora, tú decís, chuta, la catatonía también podría pasar eso, pero antiguamente los psiquiatras andaban con una ampolla de amobarbital en su botiquín, cuando así como imagínense así como, no sé, colegas antiguos ahí con su botiquín de cuero, en donde tenían su pack de amobarbital y lo que hacían es que iban a la urgencia y le inyectaban amobarbital y hacían narcoentrevistas,
¿ya? O sea, como entrevista bajo amor orbital, ¿ya? De ahí como este tema del suero de la verdad, pero en verdad como que el originalmente era eso. Ahora, también ojo con eso, porque resulta que en esa época, dado que no se conocía bien el tema del efecto de las benzo, que también podrían ser una forma segura de hacer esto, aparte que no habían tantas, también los barbitúricos tienen efecto en la catatonia, ¿ya? Esa es otra forma que tenían antiguamente de tratar las catatonías con barbitúricos, ¿ya? Después cacharon de que obviamente existía una forma tanto más segura como las benzodiazepinas y por supuesto que después se descubrió que el TEC tiene una respuesta extraordinaria, ¿ya? Entonces, así como es importante también conocer un poquito la historia de la psiquiatría para no caer ahí en los pitfalls, ¿cierto? Eso, yo no sé si hay alguna pregunta. El tema psicosis epiléptica también es relevante, ¿ya? Probablemente lo vamos a ver en neuropsiquiatría, de psicopatología de la epilepsia específicamente, pero ahí le vamos a dar su pie. Eso, ya no sé si hay más preguntas, comentarios. ¿Sí? Ya. Tema muy entretenido, así que te agradezco, Juan, por presentarlo. Ya, miren, originalmente teníamos toda la motivación por haber continuado durante las vacaciones, pero después pensándolo bien dijimos, chuta, vamos a tener la mitad de los becados en vacaciones en enero y la otra mitad en febrero. Entonces, como en el espíritu de que no se pierdan sus seminarios y que obviamente no estén conectándose en vacaciones, los vamos a detener por vacaciones, ¿ya? Un poco pensando más bien en ustedes, ¿ya? Así que probablemente lo que vamos a tocar a la vuelta de vacaciones va a ser facticio y simulación y seguiremos con neuropsiquiatría para seguir la tónica ahí de eso. Y vamos a ir viendo también probablemente los otros temas van a ser, bueno, trastorno de conducta alimentaria, adicciones, que son los dos que nos faltan, y eso, ¿cierto? Y ahí se termina el ciclo, ¿ya? Lo demoramos un poco. ¿Esa clase que iba a haber de neuro en febrero entonces no va? Sí, es así. Sí, ya. Porque nosotros estamos de vacaciones. Pero la vamos a grabar, la vamos a grabar. Ya, ok. Ya. O sea, porque Gonzalo me autorizó a grabarla y creo, y bueno, ahí estamos, o sea, no puedo, como que no puedo ahí disponer del tiempo Gonzalo, pero suena un buen momento, pero la grabamos, ¿ya? Ya. Así que, así que eso va a ser útil también como introducción a neuropsiquiatría, con un delay más o menos. Así que eso, pues chicos, que estén muy bien, nos estamos viendo y bueno, felices vacaciones a los que tengan vacaciones más adelante y nada, a trabajar los que no. Ya, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, muchas Chao, que estén gracias. bien. Muchas gracias. Chao. Chao.